Hemos estado hablando acerca de la oración. Hemos estado hablando acerca de la oración. La primera vez que pudimos tener la prédica, estuvimos hablando acerca de conocer más a Dios acerca de la oración. Hablamos de que la gasolina del creyente es la oración. Que lo que nos mantiene a nosotros andando como cristianos, caminando con el Señor, lo que nos ayuda a nosotros a poder avanzar en lo que es el caminar con Dios, es la oración. Así que es muy importante. ¿Y por qué decimos que la oración y leer la Biblia son las dos cosas más importantes en el caminar del cristiano? Porque usted no puede, imagínense que yo invite a Reinier a caminar en el parque. Quiero rebajar a Reinier y Reinier me dice, vamos pastor, yo voy contigo. Y lleguemos al parque y empecemos a caminar y ninguno de los dos hablemos. Pasamos 2 horas caminando y no hablamos. ¿Verdad que no es lógico? Es raro. ¿Cómo puedo yo caminar con una persona sin hablar? Y con Reinier menos. No hablar con Reinier caminando, eso va a ser imposible. Ahora, lo mismo pasa cuando caminamos con el Señor. Si no vamos a hablar con Él, si no vamos a comunicarnos con Él, entonces ¿para qué vamos a caminar con Él? Entonces, por eso es que la gasolina del cristiano, parte de lo que es da la energía. En un carro hay 2 cosas que se necesitan, por lo menos hasta ahora. Con los eléctricos es un poco distinto, pero los carros normales necesitaban 2 cosas. Necesitaban gasolina, pero también necesitaban una chispa. ¿Para qué? Para que el pistón, cuando tuviera el combustible comprimido, hiciera una chispa con la bujía y ¡puf!, había una explosión. Y en un motor de 8 cilindros habían 8 explosiones que usted no los ve, no los oye bien, porque son tan rápidos que usted lo que oye es un... Pero esos son explosiones que está haciendo el motor. ¿Por qué? Porque habían 2 ingredientes que se estaban uniendo. De la misma manera ocurre con el caminar del cristiano. La oración y el leer la palabra es parte de lo que nos hace mover, lo que hace que el motor del cristiano siga andando. Y luego estuvimos la semana pasada hablando de que a veces oramos y el Señor no nos responden. Y estuvimos hablando acerca de varias razones por la cual quizás su oración no está llegando a donde es. ¿Por qué? Porque a veces no lo estamos haciendo con los motivos que son, cómo nos estamos llevando entre los hermanos, cuáles son nuestras relaciones, cómo nos estamos relacionando con el mundo. A veces nos estamos relacionando con el mundo también, que la gente ni cuenta se da que somos cristianos. Ni cuenta se da. Cuando la gente pregunta mucho y te pregunta cosas de que ahora es cristiano, ahora, eso es una buena señal porque la gente se está dando cuenta que estamos distintos, que somos distintos, que estamos actuando distinto. Una de las razones también es, y esa era la número 1 que encontré, del por qué la gente no está orando, y es porque a veces las personas no saben orar. Dice la palabra de Dios, pedís y no te dan. ¿Por qué? Porque no sabéis pedir. No sabéis pedir. No sabéis orar. Y es bien interesante porque mucha gente, aunque usted no lo crea, no sabe orar. Mucha gente le tiene miedo a la oración. Conozco gente que ha estado toda su vida en una iglesia, han sido parte fundamental de una iglesia, parte de los jóvenes, y les da pena orar en público. Entonces, es algo que no es que ocurre en el mundo, ocurre dentro de la iglesia, que muchas veces no sabemos orar y por eso no estamos orando. Entonces, fíjense, los discípulos vieron muchas cosas y caminaron 3 años y medio con Jesús. Vieron cosas increíbles, vieron milagros
hacerse. Vieron a Jesús darle de comer a 5,000 personas de una cestica. Vieron a Jesús meterse con la arena y agua y hacer un poquito de lodo y pasársela a un ciego por sus ojos y hacerlo ver. Me imagino que le ardieron los ojos un poquito al principio, porque a mí en estos días se me metió un sucito y estuve rascándome como por 5 minutos, pero el hombre después vio. ¿Okay? Entonces, a veces no sabemos orar, pero de todo lo que ellos vieron, lo único en que los discípulos le preguntaron a Jesús que quería que les enseñara era orar. Algo tuvieron que haber visto ellos en Jesús orando, que ellos le dijeron, Señor, queremos aprender a orar, enséñanos a orar. Ellos no les dijeron, Señor, ¿cómo podemos nosotros hacer para darle la vista a alguien? ¿Cómo hacemos nosotros para poder multiplicar los panes y los peces como lo hiciste? No, ellos preguntaron. En Lucas capítulo 11, versículo 1, y si Vanessa quizás lo pudiera encontrar por ahí en el Proper Center, si tú te vas a la parte izquierda, dice prédica en pastor, lo que pasa es que no lo encontré aquí, ahí están los slides, vemos que en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, y aconteció que estaba él orando en cierto lugar. Aquí vemos a Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, vemos cómo ellos tuvieron que haber visto en Jesús algo que dijo, nosotros queremos aprender a hacer eso. Y entonces Jesús les enseña a orar. Y entonces Jesús les dice, ok, yo les voy a enseñar a orar. Y dice, vosotros, en Mateo 6, del 9 al 13, dice, vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por permitirnos, Señor, de alguna manera, poder aprender a conversar contigo, a poder venir delante de tu presencia a hablar contigo, Señor. Padre, pero queremos saber hacerlo, queremos ver qué podemos encontrar en este modelo de oración que tú nos dejaste. Y por eso queremos que tú abras nuestros corazones, renueva nuestras mentes, acondiciona nuestras mentes para poder digerir el mensaje que hoy tú vas a traer a tu pueblo, Señor. Úsame, como siempre te digo en este momento, usa mi lengua, mi cuerpo y mi mente, Señor, para poder transmitir lo que tú quieres desear poner en la cabeza, en la mente de cada miembro aquí representado, en cada persona aquí representada, Señor. Y aquellos que nos están viendo a través del internet. Señor, gracias nuevamente. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Él les dice, vosotros pues oraréis así. Ahora, ¿qué podemos nosotros encontrar en esa oración? Por ahí estuvimos hablando y estuvimos en la primera prédica diciendo que Él nos mandó a que no oráramos con repeticiones vanas. O sea que la idea no es que usted se aprenda el Padre Nuestro, como nos lo han enseñado, como nos han dicho. No, reza 3 Padres Nuestros. Porque es que eso es precisamente, eso es lo que Él no quiere. Que hagamos repeticiones vanas, sino que aprendamos a hablar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar en esa oración qué es lo que podemos buscar? ¿Qué encontramos en esta oración que podamos usar en el momento que nosotros estemos orando?
Entonces yo pude analizar y encontrar 5 cosas. Hay 5 cositas que nosotros podemos usar para orar, analizar de esta oración. Número 1, si tú me puedes seguir. Número 1, debemos de buscar la presencia de Dios con un corazón de adoración. ¿Cómo podemos nosotros buscar? ¿De dónde podemos? Fíjense, el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos enseña a que lo primero que debemos de hacer es reconocer quién es Dios. Reconocer su deidad, su soberanía, su santificación, su atributo de ser apartado para ser adorado, para ser glorificado, para ser venerado o todo lo que usted termine en ado. Ese es Dios. Tenemos que reconocer, cuando oremos, que nosotros entendamos que es nuestro Padre Celestial, que está en el cielo y que está siendo glorificado, santificado, que está siendo adorado por un pueblo que somos nosotros. Es imprescindible que nosotros empecemos nuestra oración reconociendo quién es Dios. Ese es el primer punto que Él nos pudo enseñar allí. El segundo punto es buscar siempre las prioridades de Dios por encima de mis prioridades. Buscar las prioridades de Dios por encima de mis prioridades. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, podemos ver cómo el Señor nos está enseñando que lo primero que debemos de tener presente es un Dios que debe ser adorado, pero que también debemos respetar su voluntad. Que debemos de saber que así como está en el cielo, así como está Él, así como Él está posicionado como soberano, Él tiene una autoridad. Así como Él es santo, esa santificación le da a Él una autoridad. Y que nosotros debemos de respetar su divina voluntad. Entonces, nos presentamos delante de Él en adoración, reconociendo que Él es Dios y dejándole saber, no que Él está en la autoridad, porque Él lo sabe, dejándole saber a Él que nosotros estamos de acuerdo con que Él esté en la autoridad sobre nosotros. Eso es muy importante, que nosotros reconozcamos no solamente que Él es santo, sino que Él es soberano, Él es mi Señor. Cuando usted llama a una persona Señor, nosotros en español hemos diluido mucho esa palabra, ¿ok? Porque cualquier persona es un Señor, el Señor fulano de tal. Pero la palabra Señor viene de enseñorearse. Cuando yo me enseñoreo en mi casa. ¿Saben por qué me enseñoreo en mi casa? Porque soy el que mando en mi casa, yo soy el que tomo las decisiones en mi casa. Yané no está escuchando nada ya, ¿verdad? Ok, por favor. Yo sé quitarle el monitor. Yo me enseñoreo en mi casa. Entonces, cuando nosotros al Señor lo llamamos Señor, te alabamos Señor, usted le está diciendo al Señor, Señor, tú eres mi Señor, tú te enseñoreas en mi vida, tú eres el que mandas en mi vida. Amén. Luego dice, busca la provisión de Dios para tus necesidades diarias. Busca las prioridades de Dios para tus necesidades diarias. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y eso, cuando estuve analizando esto, me acordé de cuando Dios le manda al pueblo de Israel a escoger el pan diario de cada día, cuando Él estaba mandando el maná. Porque dice la palabra de Dios que cuando ellos agarraban de más, ¿qué pasaba? Se podrían,
se dañaban. Porque Dios les había mandado a coger solamente lo que era del día. Ahora, parece injusto eso, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que Dios estaba enseñándole ahí a su pueblo? A confiar en Él. A tener una... ¿Se acuerdan cuando hicimos la serie de exponencial? Hablábamos de dos círculos, el círculo de la escasez y el círculo de la abundancia. Cuando la persona piensa de una manera pobre, tiene una mentalidad de escasez, todo lo que agarra lo guarda. Porque ¿qué pasa si mañana no tengo? Pero cuando tenemos una mentalidad de abundancia, cuando Dios nos da, lo primero que pensamos es saber a quién le hará falta, a quién le puedo dar. Y entonces Dios dice, oye, este va a ser un instrumento para yo poder bendecir a más personas. Me sigue dando para que yo siga bendiciendo. Y Dios empieza a usar a Germán como un instrumento de poder bendecir a otras personas. Y lo bueno del caso es que cuando Dios te bendice y tú lo das más para adelante, a ti se te queda. Porque el que parte y reparte, le va quedando la mejor parte. Entonces, si a mí me va a quedar, si yo me voy a embarrar de esas bendiciones, yo estoy loco porque Dios bendiga a Caro, a Jessica, a Caro, a Enrique, a Erika, a Enrique, a todos, que los bendiga por medio de mí. ¿Saben por qué? Porque esas bendiciones me van a dejar algo a mí. Entonces, es importante que sepamos que Dios nos manda a que confiemos en Él en el pan diario de cada día. Sí, no está mal que usted le diga, Señor, en el futuro yo quiero hacer esto, estos son mis planes, te los pongo en tus manos, bajo tu voluntad. Acuérdense que acabamos de decir, respetar la voluntad de Dios primero, pero no nos pongamos mal cuando no vemos la cuenta en el banco con ahorros grandes, porque eso no es lo que Dios nos está prometiendo. Él nos está prometiendo suplir las necesidades diarias de cada día. Claro que sí. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Dios nos va a suplir lo que nos falte. Esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Él no va a suplir nuestros placeres, Él va a suplir nuestras necesidades. No quiere decir que Él no nos va a dar un placer, simplemente que la promesa de suplir es que usted sobreviva, lo que usted necesita para vivir. Lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a venir por añadidura. Busquemos primero la comunicación con Dios. Busquemos, haga una prioridad. Volvemos a hablar de lo que estábamos hablando ahorita, los padres. Busquen la prioridad de Dios en su vida. Porque lo que usted está esperando de sus hijos, que sean hombres de bien, que sean mujeres de bien, que sean hombres y mujeres que respeten autoridad, que tengan, que usted pueda estar orgulloso. Y cuando digo orgulloso, hay mucha gente que tiene éxito, y digo entre comillas porque creemos que el éxito viene en lo material. Pero ¿cuántas personas no tienen éxito y se terminan quitando la vida? Por problemas de salud mental, porque han vivido una vida vacía. Uno de los testimonios más grandes que nosotros podemos ver es de Héctor el Father, cuando él dice, yo estaba a punto de quitarme la vida, y un día lo escuché decir, si todo esto es mentira de Dios, no importa, porque esto me ha devuelto a mi familia, esto me ha devuelto a mí, el creer lo que yo creo me ha devuelto a mí una tranquilidad espiritual, me ha devuelto a mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos y estoy viviendo una vida tranquila, ya no me siento vacío. Ricardo Montaner ha dicho lo mismo, Farruko ha dicho lo mismo, me sentía vacío y ahora me siento que tengo todo en mi corazón. Entonces, vemos personas que estaban viviendo una vida totalmente fuera de los caminos del Señor, que de alguna u otra manera están diciendo ahora, oye, yo preferí llenar mi vida primero con las cosas de Dios.
o que van a quedar consecuencias, que van a quedar cicatrices. Imagínense cómo se borra Farruko todo lo que se ha pintado en el cuerpo. Usted lo va a seguir viendo de la misma manera. Donde usted ve una foto de Farruko va a decir, mi alma, ¿y esto qué? Pero no hay forma que él se quite todo eso. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que entender que buscar primeramente al reino de Dios y su justicia nos va a llenar de aquello que el mundo no nos puede llenar. La cuarta cosa, tenemos buscar a Dios con un corazón de adoración, buscar las prioridades de Dios, la provisión diaria de Dios, pero también debemos de buscar el perdón de Dios. Es importantísimo que busquemos el perdón de Dios. ¿Saben por qué? Porque todos los días nos levantamos pecando. Hemos estado hablando mucho acerca de eso, Samuel y yo, en estos días, acerca de lo que Dios, lo que la Biblia llama a un hombre o una mujer pecadora. Cuando Dios habla de una mujer pecadora, un pecador, no es que, porque todos pecamos, todos nos levantamos a pecar. Pero cuando la Biblia habla de una persona pecadora, es una persona que practica el pecado, que hace, que siente placer haciendo el pecado. Entonces, cuando la Biblia habla de un hombre pecador, era un hombre pecador, era porque era un hombre que practicaba el pecado. Hay personas que practican el pecado, que no les importa, no hay ningún temor de Dios dentro de su corazón en hacer las cosas que van a hacer. Y hay otras que simplemente pecan porque somos pecadores. Porque inevitablemente pasan cosas que nos llevan a cometer ese pecado. Entonces, pero aquella persona que practica el pecado es el que llama pecador. Entonces, todos somos pecadores, pero aquellos que estemos bajo la gracia, siempre vamos a tender a hacerle caso al Espíritu Santo, a que pidamos perdón. Sabemos y tenemos conocimiento que ayer pecamos o que todo el día estuvimos andando y hubo cosas que hice que a Dios no le agradó. Entonces, pidamos perdón. Pidamos perdón. Por eso es que es importantísimo y cuando uno tiene una novia o cuando uno está recién casado y uno se va de viaje a trabajar en un lado, ¿cuántas veces cree usted que usted habla con su esposo o con su esposa? 3, 4 veces al día. Todavía yo, si yo estoy, ¿cuántas veces me llama Yané a mí al día cuando yo no estoy en la oficina? A veces por trabajo, pero necesita estar en comunicación. Si no hay una comunicación, hay algo extraño. Entonces, yo me levanto y entonces oro con el Señor y le digo, Señor, pongo el día en tus manos. Quizás al mediodía me vuelvo a acordar de algo, le digo, Señor, y vuelvo a estar en comunicación. Pero ¿saben una cosa? Al final del día debemos de orar. Para decirle, Señor, si hay algo que en el día no he hecho bien o no lo he hecho en tu agrado, Señor, te pido perdón. Entonces es importantísimo no solamente venir con un corazón adorador, no solamente buscar la prioridad de Dios, que es lo más importante, la provisión de Dios muy importante, pero el perdón de Dios también lo necesitamos. Necesitamos decirle, Señor, perdónanos. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo bien interesante que yo veo en esta parte es que el Señor nos enfatiza que nos acordemos que Él nos va a perdonar, pero que nosotros también perdonemos a nuestros deudores. Y hay una parábola de un hombre que debía dinero a otro. Y ese otro que se le debía el dinero, le debía un dinero a otro, le debía más. Y esa persona, esta persona le debía a este fue y la deuda se le fue perdonada. Pero no le quiso perdonar la deuda al más pequeño. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a sentir el Señor con nosotros si Él nos perdona, pero nosotros no somos capaces de perdonar a alguien que quizás nos hizo cosas muchísimo menor a la que nosotros le hemos hecho al Señor?
¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien cuando pedimos perdón por nuestros pecados? Entonces, el Señor aquí en esta oración nos enfatiza que nos acordemos que hay personas que nos han hecho algo a nosotros, que nosotros está en nosotros perdonar a esa persona. No, pastor, pero que usted no sabe lo que esa persona me hizo. ¿Qué importa? ¿Acaso el Señor te pregunta qué fue lo que tú hiciste cuando le pides perdón? No. El Señor dice que el único pecado que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo demás Él está dispuesto a perdonártelo. Entonces, ¿quién eres tú para no perdonarle a una persona lo que te ha hecho? ¿Qué me ofendió? Deja estar que te ofenda. Perdónala. Perdónalo. No, que me dijo esto. Perdónalo. Dios te perdona a ti. Yo creo que muchos de ustedes que me conocen me han visto a mí molesto en algún momento, pero han visto también lo rápido que yo me desmolesto. Si está aquí Josué, pone los ojos así de ver la palabra que yo inventé ahorita, desmolestarme. Pero eso no es así, los que me conocen. A nos caemos a tiro a veces, con Reinier. Y a los 5 minutos yo estoy bien. Y he visto una cosa muy positiva de él, que él tiene esa actitud también, no conmigo, con cualquier persona. Yo he visto en Reinier, por ejemplo, cuando él ha cometido algo malo, y él me llama y me dice, me siento mal por lo que hice, ha sido honesto, que muchas personas por orgullo, por cosas, no lo hacen. Entonces, debemos de tener un corazón dispuesto a que el orgullo no tome control, sino que al contrario, perdonemos a esa persona que nos haya hecho algo. Seamos culpables o no, sean culpables o no. Dios no nos llamó a tener rencor ni a tener discordia. Dios nos llamó a que tuviéramos una relación. Entonces, no podemos permitir que la discordia, que el rencor bloquee el perdón que Dios me quiere dar a mí. Porque Él mismo nos está haciendo énfasis. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los... O sea, Él no los está... cuando oréis, orá así. Orá de esta manera. Porque acuérdate que yo también te voy a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es difícil confesar los pecados. Y no es confesármelos a mí. Ustedes no han visto aquí ningún confesionario. No está mal confesarlo a un hermano, no al pastor. Si usted quiere hacerlo con el pastor, hágalo con el pastor. Pero no tiene que ser el pastor, no tiene que ser el cura de la iglesia ni de la parroquia. Pero sí es bueno confesar el pecado. ¿Saben por qué? Porque mientras que el pecado no es confesado, es un pecado oculto que yo puedo ocultar y seguirlo haciendo. Pero cuando usted confiesa su pecado, usted se va a sentir accountable, se va a sentir responsable de no volverlo a hacer. Si usted quiere comenzar una dieta y usted no dice nada, lo más seguro es que usted ni la empiece. Se lo digo yo, que no la he empezado todavía. ¿Por qué? Porque mientras uno no lo diga, no hay quien te pueda decir, oye, no te comas eso si tú dijiste que ibas a estar a dieta. Pero usted no dijo nada, usted dice, empiezo el lunes. El lunes nadie sabía nada. Y usted lo primero que hizo fue para Burger King a meterse un Whopper y nadie le dijo nada. ¿Sabe por qué? Porque nadie estaba pendiente que usted iba a hacer dieta. Pero si usted lo pone en las historias del Facebook, hay más de un chismoso que le va a decir, ¡ey! Que lo vea usted parquear en el auto, en el drive-thru de Burger King y lo llaman por teléfono. Pastor, recuerde que usted esta mañana puso en la historia que iba a empezar dieta hoy. Debemos de confesar nuestro pecado para ser responsables, ser accountable. Y para que nuestro pueblo y nuestros hermanos en Cristo puedan ayudarnos a no volver a caer. Hermano, peleamos y estamos en constante batalla no con sangre ni carne, sino con huestes celestiales de maldad, que lo que están es tratando de cegarlo a usted.
pero de la manera que a usted lo ciega, no ciega a Dairon. Entonces Dairon puede estar viendo que yo voy a caer en un hueco, pero yo no estoy viendo. Entonces él me da un empujón para un lado cuando yo vaya a caer. ¿Para qué? Para que yo no caiga en el hueco. Esa es la manera de vivir en comunidad cristiana, cuidando que no caigamos. No somos perfectos. Debemos de buscar confesar nuestro pecado, confesar lo que está pasando en mi vida. Y vuelvo a repetir, no es confesármelo al pastor. Si usted lo quiere hacer conmigo, excelente, pastor, necesito conversar con usted. Estoy teniendo, he caído en esta manera, quiero ayuda. Pero hágalo con quien usted piense que usted lo pueda hacer, que usted pueda confiar en la congregación, hágalo. Si usted es una mujer y usted no se siente, no, hay cosas de mujeres que no se sienten en una posición de poder hablar conmigo las cosas que tienen que hablar, háblenla con mi esposa. Mi esposa la va a dirigir a cualquier hermana de la iglesia que esté capacitada para eso. Pero no se queden con ese pecado. Y cuando digo pecado, no es adulterio, no es el pecado del rencor, es el pecado de pensar en mí primero y no en la familia. O sea, hay veces que nosotros cometemos errores que parecen sencillos, pero que están bloqueando el que Dios me perdone a mí por otras cosas. Porque nosotros no queremos perdonar. Buscar el perdón de Dios. Lo otro es buscar, y la quinta cosa es buscar el poder de Dios para vencer la tentación. Buscar el poder de Dios. Tenemos que entender que quien vence la tentación no somos nosotros, sino Dios a través de su poder. ¿Qué dice Él? Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede librar del mal. Él es el único que nos puede dar la salida. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Necesitamos entender que nosotros no tenemos la capacidad de poder salir por nosotros mismos de la tentación. Ahora, la tentación que va a venir es la tentación en la cual usted es más débil. A mí el Señor no me va a tentar con otra mujer, porque no me interesa otra mujer. Puede pasar Marisa Sayalero por el frente mío. Yo la voy a mirar, voy a decir, wow, pero hasta ahí. Admirarla, pero hasta ahí. He tenido la oportunidad, así como me ven gordito, aquí hay pastor, hermano. Aquí nadie me va a decir, no, yo me quedé soltero por feo. No, aquí hay pastor. En Walmart se ven unas cosas increíbles. Unos hembrones lindísimos con una gente fea, y un feo y un bonito con una fea. Aquí hay pastor. Yo me acuerdo una vez que estábamos en Walmart que las muchachas me decían, papi, pero a la cajera esa la tenéis vuelta loca. Y le digo yo, ¿y eso qué peso es lo que peso? ¿Cómo será si no lo hacía, como dice? Pero me va a tentar con cosas donde yo soy débil. Él conoce, hermano, el enemigo conoce tu corazón, al igual que lo conoce Dios. Ahora, que tenga señorío sobre tu corazón es otra cosa. Pero la carne es débil y nosotros no podemos con esa tentación. ¿Por qué? Porque te va a mandar la tentación que a ti te mueve el tapete, el que a ti te remueve el barro, el que a ti te hace caer. Esa es la tentación que Él va a mandar. No va a mandar otra tentación. Hay cosas que en mi vida que yo soy débil y que tengo que reconocer que tengo una debilidad, porque si no reconozco, voy a caer. Necesito saber cuáles son mis debilidades. El alcohólico sabe que tiene una debilidad en contra del alcohol y es menester que esa persona no pase ni cerca de una licorería, ni cerca de un bar. Porque las probabilidades de volver a caer es que va a caer. Hay una fiesta, va a haber alcohol, ni me aparezco por esa fiesta. No porque el alcohol sea malo, no porque el alcohol sea pecado, no. Esa es mi debilidad y yo tengo que ir y guardarme. Pero la palabra de Dios dice, no os ha tomado tentación, sino humana. Debemos de saber que la tentación
no tiene más poder que Dios. Dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Ahora, a veces resistir, y tenemos que, a veces el español y los idiomas son pobres y usan palabras que quieren decir lo mismo. Pero resistir también en la palabra que es usada para traducirla resistir es huir. Yo resisto de ir a esa fiesta para no tomar, si soy alcohólico. ¿Cómo resistí? No yendo diciendo que no. Ahí resistí. No habla de ir a la fiesta y que me pongan una botella de cacique aquí y yo esté así. Eso no es lo que Dios está hablando de resistir. Es huir de la tentación. Es salirme de la tentación. Así que debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de buscar en adoración. Debemos de buscar en adoración, con un corazón de adoración, buscar las prioridades de Dios por encima de las nuestras, buscar la provisión de Dios para nuestras necesidades diarias, buscar el perdón de Dios, acordándonos que debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido, pero debemos de buscar el poder de Dios para vencer esas tentaciones. Hay tentaciones, van a haber tentaciones. Tú no eres el único que está teniendo tentaciones, pero esa tentación, si tú estás viviendo bajo la gracia, y cuando digo que estás viviendo bajo la gracia, no es viviendo bajo el tiempo de la gracia, porque todos estamos bajo el tiempo de la gracia ahorita, pero no todos estamos viviendo bajo la gracia. Aquella persona que vive bajo la gracia es porque ya ha recibido la gracia del Señor de haber sido salvo. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú has confesado a Cristo como tu Salvador, tú estás viviendo bajo la gracia de Dios. Todos estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia, pero bajo la gracia del Señor Jesucristo solamente estamos viviendo aquellos que ya hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces, si usted está viviendo bajo la gracia de Jesucristo, entonces usted tiene por seguro garantizado la salida de esa tentación. Así que no me venga usted a decir, hay pastores que volví a caer. Usted sabe que uno a veces cae. No, usted no a veces cae. Usted lo que nos está haciendo caso es a la salida que Dios le está dando a usted para que usted salga. O simplemente usted está viviendo bajo la época de la gracia, pero usted no está viviendo bajo la gracia del Espíritu Santo. Usted no está viviendo bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenga cuidado porque es grave, porque no sabemos cuándo vamos a tener nuestro último día acá y entonces no vamos a tener tiempo de vivir bajo la gracia del Espíritu Santo. Si usted empieza a vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted va a ver cómo Dios va a obrar en la vida de usted. Usted va a ver cómo Dios va a empezar a formarlo a usted de una manera X que usted pueda vivir bajo la gracia de nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos por un momento. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás allí. Tú estás oyendo. Tú estás pendiente de tus hijos, Señor. Gracias por permitirnos buscarte con un corazón adorador, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, buscarte en tus prioridades primero antes de las de nosotros, Señor. Buscarte, Señor, en tu provisión diaria, confiando en que tú vas a dar para cada día. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Señor, gracias por el poder que tú tienes para librarnos a nosotros y darnos la salida de tantas tentaciones. Padre, una vez más queremos ponernos en tus manos, en el nombre
de tu Hijo amado Jesús. Y su pueblo dice, amén.